vamos a comenzar con el aviso de seguridad en caso de cualquier emergencia. Por favor, las personas que están cercanas a las puertas nos ayudan a abrir las dos hojas de la puerta. También les pido que mantengan libres los pasillos, las escaleras, en caso de que tengamos que evacuar. Y bueno, en este momento les voy a pedir que apaguen sus celulares en caso de que tengan encendidos o que bajen el volumen. Y el día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Antonio Valdivia Anistro, quien es profesor de carrera asociado de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM. Él está formado en la UNAM, hizo su licenciatura en Biología en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y su maestría también en Ciencias, fue en Ciencias Biológicas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y un doctorado también en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ecología, aquí adentro. La carrera del doctor Valdivia se caracteriza por una larga trayectoria en docencia, incluyendo la impartición de cursos regulares, talleres, seminarios y diplomados, así como la formación de muchísimos alumnos, esencialmente de nivel licenciatura y algunos de posgrado. Su línea de investigación se ha centrado en el estudio de la microbiología y química ambiental, ciclos bioquímicos y diversidad microbiana. Y el día de hoy nos viene a hablar sobre su plática sobre JALES. Entonces, por favor, doctor. Es una palabra que se deriva del náhuatl, que significa que es jali, y su significado es arenas finas. El término correcto para poder definir a los jales es como relaves. Los jales son los sitios de confinamiento de todos los desechos que se generan durante la extracción de los minerales de importancia económica. Lo que se hace es que la roca donde se encuentra el mineral es transportada, llevada a una planta de tratamiento, se tritura. En algunos casos se le da un tratamiento químico para poder liberar el mineral de interés. Una vez separado, los desechos son conducidos a través de un sistema de una tubería y se llevan a una región plana muy cercana a la boca de la mina. El aspecto que tienen los jales es estos son los desechos cuando son transportados después del proceso para la liberación del mineral. Se caracterizan por tener una coloración gris. Esto está vinculado a su composición química. En este momento los residuos se encuentran en estado reducido. Generalmente el elemento de mayor abundancia es el azufre, por lo tanto aquí el azufre está en forma de sulfuros. Estos residuos lo que se hace es se transportan, se almacenan y como van hidratados, tienen mucha agua, lo que se hace es que se ponen a secar en contacto con el sol. Y cuando llegan a ser grandes cantidades de estos desechos se empiezan a acumular y llegan a formar grandes montañas de desechos, ¿no? Entonces tienen esta coloración gris oscura y lo que se hace es se ponen barreras solamente para retener las partículas que no se vayan a caer el material. Sin embargo, si quedan expuestos a la intemperie, estos residuos empiezan a oxidar y empiezan a adquirir esta coloración parda. Y con el paso del tiempo, estos residuos se van oxidando tanto que empiezan a formar algo que se conoce como lixiviados. Y los lixiviados se caracterizan por tener pHs muy ácidos y cuando se empiezan a movilizar, pues van cargados de muchos metales pesados. La minería es una actividad económica muy importante desde tiempos prehispánicos, la cual fue la base de muchas de las actividades que se hacen en el país. Sigue siendo una actividad muy importante en diferentes sitios mineros que explotan diferentes clases de minerales y existe una campaña actualmente para fomentar esta actividad económica, ¿no? Se dice que todo inicia con la minería. Este esquema en particular pues, muestra las diferentes actividades que conllevan, desde ubicar los sitios de extracción de los minerales, hacer las entradas de las minas, la explotación. Aquí justamente se representa lo que sería el sitio de confinamiento de los desechos y pues un crecimiento o un desarrollo bastante importante. Sin embargo, pues estas campañas no mencionan la problemática ambiental que viene de la mano de las actividades mineras
La actividad minera es una de las principales es una actividad muy agresiva con el ambiente, modifica considerablemente el paisaje, se explota demasiado los recursos y principalmente los desechos que se generan de esta actividad no se les da ninguna clase de tratamiento. Las mineras en este caso lo que hacen solamente es transportar los residuos, almacenarlos y se dejan ahí sin ninguna clase de actividad que disminuya el impacto que puede generar en el ambiente. Lo que se ha visto es que las personas que viven en las zonas aledañas de estos sitios pues se encuentran expuestas a una gran cantidad de sustancias tóxicas. Muchas de estas personas llegan a desarrollar enfermedades, principalmente es cáncer, conjuntivitis y enfermedades pulmonares porque como las partículas son muy finas se transportan fácilmente por el aire y un problema gravísimo es la contaminación de los mantos freáticos, de los cuerpos acuáticos y de los suelos. Un caso relativamente reciente en nuestro país fue el del río Bacanuchi, donde una de estos relaves se rompió y empezó a movilizar por el río una gran cantidad de desechos. El impacto ambiental fue muy grave, hasta el momento no se tienen datos concretos del daño que sufrió la zona, hubo pérdida de la fauna, el ganado y hubo un caso muy particular de una señora que generalmente iba a hacer sus labores de limpieza del río, también se hacía bañeste, cuando lo hizo pues se echó el agua en la cara y sufrió quemaduras graves, ¿no?, en su rostro. Hasta el momento pues no ha habido ninguna respuesta en el caso de la minera, hay cierta información, pero es un problema bastante importante. El problema de estos desechos es que nosotros con esta actividad estamos dejando ya una marca en el planeta. Ya a nivel geológico los desechos están generando una modificación en la composición química de los sitios en los que se encuentran y es una de las evidencias para poder definir esta nueva propuesta de era geológica que conocemos como el antropoceno. Los investigadores que sugieren que estamos viviendo un nuevo periodo de tiempo en la historia de la Tierra marcan que la actividad minera es una de las más importantes en esta situación. Y el problema es que contrarrestar el impacto que genera es complicado por la complejidad de su composición y de los desechos que almacenan. En este caso, en el laboratorio nos planteamos el objetivo de tratar de ver si en estos sitios se pueden generar procesos biológicos que puedan estar manifestando un proceso de tratar de revertir el impacto que se está generando en este. Es algo que se conoce como resiliencia ecológica, que se refiere a la capacidad natural que pueden tener los ecosistemas para resistir el impacto y tratar de mantener o renovar los procesos biológicos. Existen diferentes teorías y modelos para tratar de explicar este mecanismo de respuesta. Este sencillo hace referencia a que el sistema estaba en un estado de equilibrio, al ser modificado, pues cambia todos los procesos que ocurren en él. Si rebasa el umbral de estas modificaciones, pues puede alcanzar un nuevo equilibrio. En este caso, hacen referencia a que alcanzar este equilibrio puede estar vinculado a lo que se conoce como una memoria ecológica. Se refiere a que dentro del sitio todavía puedan estar algunos procesos biológicos, pueden estar ocurriendo ahí con los organismos que quedaron dentro de esta zona que fue impactada. Y ellos empiezan a generar procesos que permiten que se vuelvan a restablecer ellos como especies y otras más, y entonces se empieza a generar un equilibrio dentro del sistema. Por otro lado, lo que sugiere es que las zonas aledañas a estos sitios impactados empiezan como a transmitir información al sitio modificado y entonces trata de establecer un equilibrio con este nuevo sitio. Y esto se puede evaluar a través de los procesos biológicos que ocurren en estos sitios impactados y también por los servicios ambientales que pueden estar otorgando las especies que están habitando en él. Nosotros estamos trabajando en el municipio de Taxco. El municipio de Taxco históricamente es uno de los lugares más importantes de la extracción de plata en nuestro país. Tiene una gran cantidad de jales o relaves mineros, algunos han sido datados desde tiempos prehispánicos y contienen millones de toneladas ahí almacenados de residuos. Nosotros estamos en este jal que se conoce como La Concha, que lleva el nombre de la mina que se encuentra cerca del sitio.
y aproximadamente tiene 5 millones de toneladas que solamente fueron confinadas cerca de la boca de la mina, y al parecer en los años 50 se volvió a dar tratamiento a estos residuos para extraer de manera eficiente lo que restaba ahí del mineral de importancia, en este caso la plata, y pues llevan 70 años aproximadamente ahí solamente almacenados sin ninguna clase de tratamiento ni nada en particular. En el sitio se han hecho diferentes trabajos de investigación. Se ha descrito la mineralogía, la formación del drenaje ácido de minas, donde se ha visto que tiene la capacidad de movilizar una gran cantidad de metales pesados. Este proceso ha estado vinculado principalmente al intemperismo hídrico y eólico, y la mayoría de los trabajos hacen referencia de que existen pocos nutrientes disponibles en el sitio, por lo que el lugar no tiene la capacidad de mantener el crecimiento de una vegetación propia. Lo que se ha buscado en la zona es contrarrestar el impacto que tiene este tipo de sitios. Se encuentra camino a donde se encuentra el Hall de la Concha, se llama el Fraile, y es ya prácticamente un componente del paisaje, ¿no? Si nosotros pasamos en el camino ya no se logra distinguir claramente, solamente, o sea, si vemos la coloración pues sí nos llamaría la atención, pero se genera una gran cantidad de exiliados que han tratado de ser captados con un sistema de canales, se han hecho como cortes para que no se deslave el material. Por aquí pasa un río que se llama Catalotenango, que ha sido contaminado por los metales que se movilizan aquí, y investigadores del Instituto de Geología y de la Facultad de Química han tratado de establecer estrategias para disminuir el impacto. Principalmente es aumentar el pH de los lixiviados, utilizando filtros principalmente de calcita, y con esto también se logra retener parte de los metales pesados, solamente que es una medida temporal en lo que se termina la reacción de la calcita que se coloca. Se han puesto mallas y se ha tratado de fomentar el crecimiento de vegetación para que puedan retener las partículas con las raíces, y en otros sitios lo que han hecho es construir canchas de fútbol encima de los jales para que supuestamente las personas que viven en las zonas tengan un beneficio de estos sitios. Bien, lo que nosotros hicimos fue visitar el hall de la Concha y empezamos a buscar evidencias de algunos procesos biológicos. Principalmente empezamos interesados en describir el ciclo del azufre del sitio, y entonces buscamos lugares que tuvieran esta variación colorimétrica, donde estos diferentes colores tentativamente para nosotros podrían estar representando los diferentes estados de oxidación del azufre. Los sulfuros, que serían los grises, la forma como salen estos desechos una vez que se extrae el mineral, y posteriormente los diferentes estados de oxidación hasta llegar a la formación de los sulfatos vinculado al ácido sulfúrico, y que tienen esta coloración rojiza por la oxidación del hierro que está presente en el sitio. Entonces, analizando el ciclo del azufre, nosotros podríamos vincular el pH y la concentración de sulfatos con los diferentes microorganismos que pueden estar habitando el lugar, desde los sulfatos reductores hasta los oxidantes que crecen en un pH neutro, hasta los acidófilos, que son los que generan esta formación del drenaje ácido de minas. Entonces, para lo cual hicimos análisis químicos, microbiológicos, y aplicamos también la biología molecular como una herramienta, y iniciamos con el trabajo de Diana García. Con ella principalmente nos enfocamos en las bacterias oxidantes del azufre, porque de momento, dadas las condiciones del sitio, nos referían que iban a ser los microorganismos más abundantes del lugar. Hacer una revisión, Thiobacillus con diferentes especies es el género más abundante, porque es el que está reportado que tiene la capacidad de seguir oxidando la pirita, que es donde se encuentra asociada a la plata. Aquí lo que va a hacer es oxidar el sulfuro hasta llevarlo a la formación de ácido sulfúrico. Hay diferentes rutas para poderlo hacer, y entonces
del susto, voy a continuar. A ver si no se me olvidó ya. Bien, les platicaba sobre el trabajo de Diana, que lo vinculamos principalmente a describir las bacterias oxidantes del azufre. Lo que hicimos fue seleccionar 3 medios de cultivo que contienen sulfato y tiosulfato de sodio, que esta sería una forma reducida para poder probar que pueda generar su oxidación de este compuesto durante su crecimiento. Los pH de los medios los definimos a través de la caracterización de los desechos que fueron analizados. Notamos que algunos tenían pHs alcalinos y otros extremadamente ácidos. Y entonces lo que hicimos fue preparar nuestros medios a un pH de 8, poner a crecer nuestras bacterias para ver si tenían la capacidad de oxidar el azufre y generar ácido. Entonces a nuestro medio le pusimos un... se me olvidó el nombre. De química, yo doy clases de química, que es lo peor, ¿verdad? Entonces, le pusimos para que pudiera virar por el cambio de pH y entonces tuvimos una disminución hasta de un pH de 3. Y lo que hicimos fue ver la diversidad de bacterias que crecían en cada uno de los pH de las muestras y pues nos dimos cuenta que la mayoría de los microorganismos les gustaba crecer principalmente en condiciones de acidez. Por lo que hicimos fue clasificarlos en morfotipos de primera instancia, porque observamos una gran variedad de colonias con diferentes formas y colores. Y pues lo que nos llamó la atención fue los morfotipos que se encontraban más abundantes dentro de todas las muestras que se caracterizaron. Y lo que nos dimos cuenta al identificarlas genéticamente es que ninguna de estas cepas microbianas bacterianas pues ni siquiera se relacionaba con Thiobacillus o con alguna otra bacteria oxidante del azufre. Nos llevamos la sorpresa que estaban relacionadas con cepas ambientales que habían sido aisladas de otros sitios contaminados, algunas de ellas que tenían una cierta capacidad de degradar contaminantes y otras cepas que estaban presentes en la rizósfera de plantas y que podían estar promoviendo el crecimiento de estas plantas. Lo cual fue algo bastante sorpresivo para nosotros encontrar microorganismos con esta clase de propiedades, por lo que aquí nos interesó ver cuáles eran las características fenotípicas que presentaban, que de alguna manera nos pudieran denotar estrategias ecológicas que les pudieran estar generando esta adaptación a estas condiciones extremas del sitio. Y seleccionamos diferentes morfotipos, hicimos la descripción de sus propiedades a nivel celular, y lo que hicimos fue probar si tenían la capacidad de resistir antibióticos. Sabemos que los antibióticos es una estrategia que utilizan los microorganismos para evitar la competencia con otros. Lo que nos llamó la atención es que hubo algunas de estos aislados que fueron resistentes a los antibióticos durante todo el tiempo de nuestro análisis. Hubo otros que mostraron resistencia a las primeras 24 horas y después se volvieron sensibles a algunos, pero la gran mayoría pues, fueron sensibles, ¿no? De antemano esto fue muy importante para nosotros porque al encontrar microorganismos que tienen esta capacidad de resistir estos antibióticos son aquellos que consideramos que podemos seguir analizando para ver qué otras propiedades tienen en beneficio del ecosistema y si pueden estar involucradas en la degradación de los contaminantes que están almacenados ahí. Y una de las características fenotípicas que se considera como una evidencia de un proceso de resiliencia microbiana es la formación de una biopelícula. La biopelícula también es una estructura que les permite protegerse a los microorganismos interactuando con otros y de alguna manera pues esto les permite ir generando interacciones entre ellos que de alguna manera están realizando funciones para poder subsistir en estos lugares. A la par de este trabajo decidimos ver si se encontraban interactuando con hongos y lo que hicimos fue iniciar la descripción de la diversidad fúngica, principalmente nos enfocamos al grupo Saprobio para ver si se estaban relacionando en la formación tal vez de la materia orgánica o de los nutrientes que pudieran estar dando sustento a la vegetación que se observó cuando hicimos algunas de nuestras guías a campo. Este trabajo lo está haciendo Andrés. Se seleccionaron 3 medios de cultivo con diferentes condiciones nutricionales, uno muy rico y otro que podía variar principalmente en su pH, es un poco más ácido.
lo que notamos es que al clasificar los residuos en los diferentes colores en los que están presentes, pues observamos un crecimiento pues heterogéneo. Principalmente vimos un crecimiento, por ejemplo, de más nutritivo en los colores más oscuros o más reducidos, y en algunos otros en las partes más oxidadas. De momento hicimos la descripción de todos estos aislados en morfotipos. Hasta el momento los tenemos clasificados en forma, y lo que nos llamó la atención es que en el medio con mayor cantidad de nutrientes es donde de momento nos creció la mayor diversidad de morfotipos. Hay algunos de estas colonias de hongos que han mostrado como una transformación bastante importante en el medio, que de momento desconocemos qué procesos químicos se están realizando ahí. Por lo tanto, estamos tratando de caracterizar sus propiedades metabólicas, obviamente identificarlos genéticamente para ir dando un seguimiento para una posible aplicación más adelante para el tratamiento de los residuos de este lugar. Y como les comentaba hace un momento, algo que nos llamó la atención fue la presencia de diferentes tipos de plantas que estaban colonizando este HAL. Este es en la parte superior y observamos que estaban presentes algunos árboles y diferentes tipos de vegetación. Para nosotros, de primera instancia, pues lo vinculamos a un proceso de sucesión secundaria, que es la que ocurre cuando se genera una perturbación en el sitio y empieza a estar colonizado por plantas. Haciendo una revisión bibliográfica, hay un listado de especies vegetales que fue realizado en el 2010, donde se reporta a Cupressus colonizando y habitando este lugar. Por lo que nos llamó la atención fue precisamente que estaba reportado que casi no hay nutrientes que permitan el crecimiento de plantas, pero observamos el crecimiento de estos árboles que reflejan ciertas características de estrés dadas las condiciones del sitio. Cupressus no le gusta crecer en pHs muy ácidos, las condiciones del suelo, más bien, no es un suelo, más bien del sustrato, no son idóneas para su crecimiento, y entonces lo que nos preguntamos era saber cuáles eran las propiedades químicas que tenía este sustrato que estaba propiciando su crecimiento. Este es un trabajo que está realizando Mariana. Inicialmente lo que hicimos fue seleccionar diferentes individuos, y lo que hicimos en cada uno de ellos fue hacer un perfil para ver las características que existían a diferentes profundidades. Tratamos de llegar en todos los perfiles a cerca de 1 metro de profundidad, y los distribuimos en diferentes fases, y entonces esta es la zona donde se encuentran las raíces no alcanzan a penetrar más, se quedan solamente en la parte superficial. Lo que hacen es que crecen y se extienden hacia los lados y no penetran más hacia el fondo. Y lo que esperábamos de primera instancia es que obviamente el pH a mayor profundidad tenía que ser mucho más ácido, porque pues obviamente se iba a generar un proceso de oxidación, y lo que notamos es que pues es muy heterogéneo en su composición. Observamos una serie de bandas de color gris donde están presentes residuos reducidos y la mayor parte se encuentran oxidados. Entonces medimos el pH de cada una de estas profundidades y la concentración de materia orgánica que estaba disponible, y lo que observamos es que pues, los pHs se encuentran entre neutros, ligeramente alcalinos, y el más superficial fuertemente alcalino. Y lo que más nos llamó la atención pues era que que hay poca materia orgánica comparándolo con los valores que sugiere la norma, como para que se pudiera estar generando el crecimiento de una planta y que permaneciera durante tanto tiempo. Entonces, lo que iniciamos es ver si esta planta estaba otorgando un servicio ambiental dentro de este HAL, y cuantificamos la presencia de metales pesados en la biomasa vegetal. Y entonces tomamos muestras de las raíces, de la corteza, de las hojas y de aquellos que tenían frutos. Y lo que hicimos fue cuantificar los 3 metales pesados más abundantes y que han sido reportados en los trabajos anteriores, y lo que nos dimos cuenta es que en este caso las raíces sí pueden absorber estos metales pesados y estarlos movilizando a las partes aéreas de la planta. Por lo tanto, lo que hicimos fue analizar qué proceso estaba realizando,
y observamos que este cuprecius tenía la capacidad de translocar los metales pesados. Esto significa que tiene la capacidad de absorberlos de la raíz y movilizarlo a la parte aérea de la planta, y entonces calculamos el factor de translocación. Este factor de translocación lo que nos dice es las diferentes categorías cómo se encuentra movilizado este metal pesado y qué capacidad tendría esta planta para hacer la fitoextracción de estos metales pesados. Y lo que observamos es que de la raíz a la corteza, en el caso del cobre y del plomo, realizan una acumulación muy importante que, de acuerdo a este factor de translocación, la planta se puede denominar como hiperacumuladora. De ahí, para movilizarlo a las demás regiones de la planta, lo hacen en una menor proporción. Por lo tanto, en estas categorías de factores se puede denominar que la planta solamente es tolerante. Hay pocos trabajos donde se reporta esta capacidad de cuprecius, y ahorita estamos pues evaluando las propiedades en otros individuos para ver si movilizan con la misma magnitud los metales que se encuentran en el sustrato del HAL. Esto obviamente nos llamó la atención, ver la presencia de materia orgánica a diferentes profundidades, y entonces conviene, lo que nos propusimos fue describir la presencia de hongos en las diferentes profundidades que pudieran estar fomentando la formación de esta materia orgánica y que pudieran estar ayudando al árbol a tener las condiciones óptimas de su crecimiento. Al igual que con el trabajo de Andrés, seleccionamos los 3 mismos medios de cultivo para poder describir la diversidad de hongos, y lo que notamos es que a diferente profundidad pues la abundancia de estos variaba con respecto al medio de cultivo que ocupábamos. Lo que observamos fue que en la parte más superficial, de los 0 a los 30 centímetros, el medio que tiene una mayor cantidad de nutrientes es el que propicia el crecimiento de la mayor diversidad de colonias de hongos, y a un área más profunda, el medio que tenía un pH mucho más ácido es el que tuvo mayor crecimiento de estos microorganismos. Y entonces ahí nos preguntamos, con esta heterogeneidad del pH que observamos a la profundidad y con esta diversidad de microorganismos que estaban creciendo, qué características y propiedades tenían. Lo que hicimos fue describirlos, clasificarlos nuevamente por morfotipos para tener un sistema de agrupamiento, y aquí pues observamos que la mayor diversidad está presente en este medio con mucho mayor acidez. Y aquí nos preguntábamos también qué tipo de mecanismos o estrategias utilizan estos microorganismos para poder subsistir e interactuar entre ellos. Y ahorita con Viene estamos realizando un experimento de interacciones entre especies, entre hongos, que al parecer son del mismo tipo, y entre diferentes hongos. Y de alguna manera esto lo que nos puede ayudar es ver cómo están interactuando ecológicamente, ver qué estrategias o mecanismos utilizan para poder subsistir, y al igual que con la caracterización fenotípica con las bacterias, ver las estrategias, y posteriormente tenemos como planeado realizar también experimentos de competencia entre las bacterias y los hongos y ver qué tipo de estrategias se utilizan para comprender más cómo funcionan estos microorganismos en el lugar. Dentro del trabajo que hicimos en campo, observamos que en diferentes sitios del lugar encontrábamos representados 3 grupos principales de musgos, y lo que hizo fue ubicarlos, tratar de identificarlos, y lo que nos dimos cuenta es que había un grupo, un género más abundante distribuido en toda la región del sitio, y había uno que solamente estaba presente en las partes más secas, y otro que estaba en la base del HAL, principalmente próximo a donde se encuentra el río que les mencionaba hace un momento. Al caracterizar químicamente el sustrato, nos dimos cuenta que, al igual como ocurrió en el perfil del cuprecius, los pH se encuentran por arriba de 6, de 7, algunos son ligeramente alcalinos, y tratamos de ver la cantidad de materia orgánica que estaba disponible en los sustratos donde vivían estos musgos.
Y lo que vimos es que, al igual que en el Cupressus, la materia orgánica que está disponible es muy pobre. Este sitio que se denomina como río es el lugar donde colectamos musgos que no están cerca del HAL. Por lo tanto, nosotros lo estamos considerando como un sitio de control para ver si le marca alguna diferencia entre los musgos que han sido colectados dentro del HAL. Y lo que notamos es que a nivel de pH pues no existe una diferencia ni tampoco existe una mayor disponibilidad de materia orgánica. Y lo que hicimos fue ver la capacidad de absorber de metales pesados por estos musgos, y lo que vimos es que va como incrementando dependiendo del tipo de metal que hemos analizado. Por ejemplo, el cadmio lo puede absorber en una menor cantidad, el cobre va a ser en una mayor proporción, así con el plomo y posteriormente el zinc. Iniciamos con una comparación entre la concentración de los metales en el sustrato y en la biomasa del musgo, y pues notamos que en algunos se mantiene una relación 1 a 1, o muy cercana o un poco mayor se encuentra la concentración del sustrato, pero lo que más nos llamó la atención de momento es la gran cantidad de hierro que están reteniendo a nivel de biomasa. Al hacer una comparación entre el porcentaje, o sea, la estequiometría a nivel celular del musgo, lo que nos dimos cuenta es que en su biomasa la mayor cantidad que está retenida y conformándola es a través de compuestos inorgánicos. Y en esa fracción inorgánica es donde precisamente estamos encontrando referidos a los metales pesados. De momento estamos tratando de ver cuáles serían los mecanismos que están utilizando estos musgos. Sabemos que son especies que han sido ampliamente utilizadas para poder absorber diferentes tipos de contaminantes. Actualmente en las zonas urbanas se están formando como jardines verticales en los cuales se están colocando para poder absorber las partículas que se encuentran en la atmósfera. Y lo que denotamos a manera de conclusiones es que en el Jala Concha pues estamos observando algunas evidencias de estos procesos de resiliencia ecológica a través de la descripción de la diversidad microbiana, que está mostrando ciertas adaptaciones a estas condiciones extremas del sitio, y que estos microorganismos podrían estar favoreciendo a la formación de un suelo que podría estar teniendo la capacidad de permitir el crecimiento de especies vegetales, y esta vegetación tiene la capacidad de absorber y acumular estos diferentes metales pesados, y estos procesos biológicos y servicios ambientales nosotros los estamos considerando para poder diseñar estrategias para la bioremediación del sitio. Cabe mencionar que pues esta información que hemos generado hasta el momento ha sido complicado un poco poderla comparar porque existe poca información en la zona y en otros sitios mineros en el país, y pues de momento nosotros consideramos esto una alternativa para poder contrarrestar el impacto que se puede estar generando en el sitio, principalmente utilizando especies que ya están colonizando el lugar, que ya se están adaptando a él, y no tratar de buscar otras estrategias que se ha visto que no funcionan, no tienen una eficacia alta, de introducir nuevas especies, que se ha visto, por ejemplo, en otros sitios de la zona, que las especies no logran adaptarse y no logran subsistir en el lugar. Y pues finalmente me gustaría agradecer al resto de mis estudiantes por toda la paciencia y el tiempo para poder desarrollar este trabajo. No ha sido sencillo, de antemano pues hemos empezado de cero, y a todas las personas que nos han dado tiempo y su conocimiento para poder ir estableciendo todo este trabajo, a la bióloga Marisela Arteaga, a la doctora Lourdes Castillo, ambas son especialistas en el área de la química analítica con un enfoque ambiental, y a la doctora Patricia Vélez, de aquí del Instituto de Biología, por toda la orientación que nos ha estado otorgando para el análisis de los hongos dentro del sitio. Muchas gracias. Muy bien, tenemos tiempo para varias preguntas. Por razones profesionales, me pareció muy interesante la última parte de su seminario, el uso de los
las briofitas para ver su comportamiento en el ambiente. Me parece, sin embargo, que hay cosas raras ahí. La presencia de cianuro es una de las cosas más raras que pudiera haber en este lugar. No por otra cosa, sino porque cianuro es uno de esos grupos que requieren gran cantidad de agua y sí, desde luego, crecen abundantemente en ambientes de pH ácido. Luego también dijo algo de la presencia de Ignum. Se me hace muy raro que Ignum crezca allí. Y Prion, por supuesto, es una de esas especies que sí se le ve, pero que de alguna manera necesitan una identificación formal para determinar de qué estamos hablando. Por otra parte, los servicios ambientales de estas briofitas están bien documentados y desde luego no solamente se refieren a la presencia de metales pesados, sino también a otros metales y otros materiales que están activamente contaminando los lugares. De todas maneras, si de algo sirve, déjenme echar un vistazo a sus plantas, ¿no? Claro, sí. En primera instancia, también cuando empezamos a trabajar con esta parte de la vegetación, por ejemplo, nos llamó la atención desde la presencia de cupresus. Por ejemplo, solamente está reportado con ese trabajo que se hizo de la descripción. Cuando revisamos su zona de distribución, por ejemplo, sí abarca Guerrero, pero revisando como los registros, no está presente en la zona. En el caso de, por ejemplo, de los musgos, estuvimos trabajando, un investigador de la UAM estuvo asesorando a mi estudiante como para tratar de determinar qué tipos de musgos eran. Fue un poco complicado porque en las estructuras del musgo hay como ciertas modificaciones que de primera instancia pues no logramos hacer una descripción, por ejemplo, hasta nivel de especie. Llegamos hasta este tipo de géneros, hicimos también una revisión y obviamente las condiciones al parecer no son óptimas. Hablando con ese aspecto de la humedad, pareciera que el sitio carece de la misma, pero tiene una gran capacidad de retención. Lo que vemos es que es material muy fino, principalmente son arcillas, y conforme empezamos como a escarbar en diferentes puntos de este hall, vamos observando que se empiezan a inundar los espacios que vamos abriendo, entonces hay una gran retención de humedad. Pues sí consideramos que a lo mejor se requiere una revisión más profunda en la parte taxonómica. Estamos considerando hacer una identificación a nivel molecular porque a nivel morfológico pues las características no nos han ayudado como para poder establecer claramente las especies que pueden estar colonizando el sitio. ¿Alguna otra pregunta? Respecto al punto que tocaste al final, que esto podría tener una aplicación en cuestiones de remediación, ¿qué opinas tú? En otros lugares se está haciendo actualmente el aplicar lodos residuales con el objetivo de instantáneamente lavar la materia orgánica e introducir consorcios microbianos impresionantes, aerobios y anaerobios, para acelerar este proceso de formación, entre comillas, de suelo. Sí, es una alternativa que hemos revisado. Hacen como un sistema de composteo, donde ponen los residuos y los mezclan con los residuos que les quieren dar tratamiento. En el lugar y en otros áreas no se han hecho esta clase de experimentos. En un determinado momento pues sí he contemplado hacer un experimento. Se me hace una buena alternativa como colectar muestras del sitio, llevarlas dentro del laboratorio bajo condiciones controladas, mezclarlos ya sea por ejemplo con residuos de materia orgánica, ver si se genera un incremento y se va modificando la composición. Sí lo hemos considerado, obviamente pues podría ser un poco complicado llevarlo a cabo en la zona por la cantidad de residuos, pero en el laboratorio necesito encontrar una víctima que se anime a tratar de realizar este experimento, pero sí creo que podría ser una buena alternativa. Y finalmente, enfocarte, si te vas a animar, enfócate a la calidad de materia orgánica, sobre todo las solubles, muy importante. Sí. Estamos ahorita, hicimos ya extracción de la materia orgánica y ya la caracterizamos químicamente por infrarrojo. Estamos encontrando la descripción de los grupos funcionales que están presentes en ella. En algunos puntos hemos visto que hay como evidencias de la transformación de los compuestos químicos que se ocupan para la separación del mineral de interés. Generalmente se les da un tratamiento químico al material
que se tritura para poder separar en este caso la plata, y estamos observando modificaciones en esos grupos funcionales. Sí nos interesaría como meternos a ver si están representadas estas dos fracciones de los ácidos húmicos y fúlvicos y en qué formas químicas estarían presentes en toda la zona del CAL, precisamente para diseñar esta clase de experimento. Gracias. No, al contrario. Yo quería preguntar más sobre eso de la ley, cómo obliga a estas empresas mineras para que tengan que ser responsables, porque no sé en qué momento fue lo del estudio del impacto ambiental que tienen que hacer las medidas de mitigación y en el cierre de mina hacer la recuperación del área, pero ¿qué pasa con esas, no sé qué porcentaje realmente se lleva a cabo, o las minas que cerraron antes de que se implementara esto del estudio de impacto ambiental, quién tiene la responsabilidad o cómo funciona? Sí, es una pregunta interesante. Por ejemplo, no hay ninguna ley que se esté aplicando en la zona. Por ejemplo, esta mina fue del Grupo México. Actualmente los mineros están en huelga, tienen cerca de 8 años en huelga. Ellos siguen cuidando la mina. Lo que ha hecho, por ejemplo, con el HAL grandote que les mostré, voy a regresar a la diapositiva para poder decirlo, donde está trabajando gente del Instituto de Geología y de la Facultad de Química. Ahí es el lugar donde sabemos, platicando con la gente de la zona, que el Grupo México ha invertido una mayor cantidad de dinero para tratar de revertir el impacto, porque hay trabajos que han descrito la cantidad de metales que hay en el maíz que se cultiva en la zona y en personas que habitan el sitio. Lo que han hecho solamente es esto que les platiqué, formar estos cortes, formar una canaleta, poner estanques de retención de los lixiviados y nada más. Y ellos con eso ellos justifican que han invertido dinero para revertir el impacto que hacen. Pero en general, o sea, no hay ninguna ley que se aplique, todo lo que existe de la normatividad mexicana para tratar de revertir el impacto de estos lugares o hacerte cargo del gasto ambiental que estás generando, no hay ninguna aplicación, ¿no? Hay una persona que por iniciativa propia lucha por su cuenta con las autoridades para ver si pueden hacer algo por la gente del sitio, ¿no? Entonces sí es una cuestión, pues no sé qué, te da tristeza porque obtienen el beneficio de la zona, ellos se van y la gente se queda con el problema, ¿no? Entonces nosotros nos interesamos precisamente en encontrar este tipo de estrategias para tratar de ayudar también a la gente del sitio, ¿no? Nuestro interés es ver de qué manera podemos aportar algo, y lo estamos haciendo por iniciativa propia en el sentido de que no estamos buscando recursos con ellos ni nada, o sea, pero sí es una cuestión muy preocupante, ¿no? Se supone que también por los problemas de seguridad que existen se ha detenido la explotación de algunas de estas zonas mineras, pero platicando con la gente de la zona, hay una bióloga que vive por ahí, nos dice que hay trabajos que se hacen nocturnos, que parece ser que están controlados por el crimen organizado, entonces la gente tampoco se siente como con la seguridad de involucrarse en esos temas, ¿no? Y las autoridades, pues por ejemplo del municipio, pues en realidad tampoco les interesa mucho. ¿Puedo hacer una observación? Sí. Sin desmostar, aquí estamos viendo una zona rural. Veo la ciudad de Pachuca, en medio de la ciudad, ahí están los jales. No sé cuántos hectáreas son, pero ahí están los jales expuestos, en medio de la ciudad. En esto en relación a qué hacen las autoridades y qué hacen las normas. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿No? Tenemos otra pregunta. Dentro de la vinculación que mencionaba con las comunidades, también han buscado de alguna forma su grupo de trabajo vincularse directamente con las mineras para tratar de ampliar esta visión de que cuando se vayan no dejen ahí el problema, o de las posibles profilaxis que se pueden llevar a cabo para no tener que después tener que andar solucionando cosas. Ha sido complicado. En alguna ocasión nos mencionaban que había personal del Grupo México, unos ingenieros que estaban supervisando las obras que estaban llevando aquí en este HAL. Fuimos para tratar de platicar con ellos,
pero ya no los encontramos, ¿no? No sabemos si realmente estén asistiendo o solamente si están yendo a supervisar. Te puedo decir que de primera instancia no hemos tenido la intención de tener contacto con ellos. Tampoco sé cómo, ¿no? En el sentido de que ellos se fueron, dejaron a los mineros ahí cuidando la mina. Los mineros hemos platicado con ellos se dedican a estar extrayendo el agua porque la mina es profunda, se inunda, la extraen y ellos reciben un sueldo. El minero que se quiere jubilar, por decirlo de una manera, le dan una indemnización y se acabó el problema con los trabajadores, ¿no? Es difícil establecer un contacto con ellos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Hay trabajos similares a este en otras regiones de México como Querétaro o Puebla, que están ahorita muy activas las minas por ahí, o las viejitas en el norte de México? Hemos encontrado tesis de Pachuca, de universidades del norte del país, donde también hacen una descripción de las condiciones del sitio. Más allá de decir, por ejemplo, de tratar de buscar estos procesos biológicos para tener una aplicación posterior, no los hemos encontrado. Por ejemplo, la doctora Aurora Armienta del Instituto de Geofísica es la persona que lleva más años trabajando en el sitio, tiene más de 10 años trabajando ahí. Todo lo que se conoce de la mineralogía, las condiciones de la formación del drenaje ácido de mina y los metales pesados, son trabajos de ella. Pero lo que a nosotros nos llamó la atención fue la parte de que solo lo vinculan al intemperismo hídrico o eólico, ¿no? Y pues nosotros como buenos biólogos lo que nos interesa es encontrar la parte biológica, ¿no? que de alguna manera nos permita de primera instancia como revertir la situación. Es interesante porque este grupo, por ejemplo, de bacterias oxidantes ya se ocupan en otros países más desarrollados para poder separar el mineral de interés. Lo hacen en estanques más controlados, inoculan una bacteria y separan el mineral e impactan menos el ambiente, ¿no? De alguna manera. Pero pues aquí en México todo se sigue haciendo con los viejos procesos, ¿no? Que son muy agresivos. Cuando mostraste la fotografía de la parte alta del Jale donde están los cupresus, se ven otras especies ya ahí formando, podríamos decir, parte de esta región abierta. ¿No están ustedes interesados en evaluar esas otras especies que parecen ser más herbáceas o arbustos? Y hago el comentario porque cuando mencionaste a cupresus que secuestró estos metales pesados abundantes en la corteza, mi lógica es, sí, como tiene tantos cristales en la corteza de oxalatos de calcio, seguramente ahí se están pegando estos minerales, ¿no? O sea, es mi suposición. Entonces, si hay otras especies ahí herbáceas, ¿no consideras tú que ahí también estas especies que son del sitio y finalmente que están prosperando serían buenas secuestradoras de estos metales? Sí, de hecho, si por mí fuera, yo estaría trabajando todo al mismo tiempo, ¿no? Es un poco complicado, de momento tenemos pocos recursos, también mis estudiantes pues ya están terminando estos trabajos que están realizando. Por ejemplo, otra estudiante está trabajando con unos helechos que encontramos que están colonizando principalmente la región periférica del JAL, y estas herbáceas sí las hemos colectado, las hemos traído al laboratorio y hemos tratado de analizarlas. Sin embargo, pues ha sido complejo también la estandarización de los procesos por las condiciones de las muestras, pero sí, mi interés es seguir analizando las demás especies. Me interesé por cupresus porque el momento era la más grande y como la que de primera instancia le daba como el refugio a las demás porque estaban formando como manchones de comunidad cerca de ella, y hemos visto brotes de los cupresus en otras partes abiertas. Pero sí, mi intención es trabajar con todas las demás especies, ¿no? Porque al parecer ya están adaptadas al sitio y seguramente pueden estar realizando la misma función.
Hola, ¿qué tal? Dentro de la capa de este sustrato, ¿se puede hallar o hallaron micorrizas arbusculares asociadas a las plantas? De momento no las observamos, pero sí o sea, nos preguntamos si podrían estar presentes. Sí nos llamaría la atención y tenemos la intención como de describirlas, pero de primera instancia no se logran observar, pero sí también quisiéramos meternos en esa parte. Esto de las herbáceas es muy importante porque en Sonora, los jales, se han encontrado un montón de leguminosas del género astrágalos que acumulan un montón de metales. Entonces sí sería importante, porque no solo tucupresus, que desde aquí, desde donde estoy, parece otra cosa. ¿Quién les identificó ese tucupresus? Está reportado en el sitio en un trabajo del 2010. Ok, pero sí creo que es importante las herbáceas y las arbustivas. Eso, hay artículos de las minas de Sonora que muchas de las herbáceas y arbustivas son las que realmente acumulan más metales. Sí, sí. Pues retomando un poco la pregunta de la doctora, sí nos interesan todas las plantas de antemano y pues espero encontrar nuevos estudiantes que les interese analizarlas, ¿no? Gracias por una plática interesante de vinculación de ciencia y sociedad. Yo creo que todos estos comentarios que se hacen, a lo mejor es mucho más fácil de lo que nos comentas abordarlos, ¿no? Yo creo que no necesariamente tienes que empezar por hacer un análisis de contenidos de compuestos en las plantas, pero una prospección a nivel florística donde se hagan ejemplares de herbario que se envían a un lugar donde hay especialistas, se determina la especie y bibliográficamente tú puedes pues hacer un tamiz sobre qué especies tienen mayor potencial para la acumulación de compuestos metales pesados o los compuestos de interés particular para la zona. Sería desde mi punto de vista como el primer paso antes de llevarlos al laboratorio y empezar a estandarizar protocolos de medida, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras de que te asocies. El Herbario Nacional, por ejemplo, tiene programas de identificación en donde tú podrías acercarte al jefe del herbario y proponer un proyecto donde ustedes colecten, no es muy complicado, y se identifiquen y hagan estos procesos. No sé si lo has pensado o no, porque yo creo que muchos de estos comentarios que se hacen aquí tienen la intención de buscar maneras de apoyar proyectos que evidentemente son interesantes para el país. Sí, claro. Yo tengo presente que todos los comentarios son para enriquecer, ¿no? Y de eso se trata todos estos trabajos de investigación. Por ejemplo, mis estudiantes me han sugerido muchas propuestas, ¿no? Hacer un banco de semillas, hacer la caracterización formal taxonómica de las plantas, pero lamentablemente el tiempo a veces no nos alcanza, ¿no? Entonces hay que seguir dando continuidad. También he empezado a colaborar, bueno, tengo pocos colaboradores en ese sentido, porque pues de primera instancia yo también he tenido que ir aprendiendo cómo va funcionando todo este sistema, pero sí, de antemano pues sí tengo el interés de buscar ayuda, ¿no? De no realizarlo solo, y sí, por supuesto, la caracterización taxonómica y la descripción y ya posteriormente diseñar experimentos es una alternativa que sí la he considerado. Sin embargo, pues el tiempo es el que a veces me gana, ¿no? Para poder cumplir todos esos objetivos. Pero pues muchísimas gracias. Yo agradezco todo lo que me comentan en este momento. Bueno, muy bien. Le agradecemos a la doctora Valdivia por su seminario. Me parece que es un seminario que invitó a la colaboración y bueno, muchas gracias por su participación, especialmente por todas las preguntas que hicieron. Les recordamos que todo agosto está lleno de seminarios, martes y jueves, entonces los esperamos el próximo jueves.